Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy hablaremos de las cositas breves. Cositas breves son una serie de videos que me inventé donde quiero compartir contigo cositas breves o cositas fáciles que puedes aprender sobre alguna técnica, algún software o alguna otra cosa que creo que vale la pena que aprendas. Recuerda que mi nombre es Jason Mackenzie y que estamos aquí para crear. La gafa, loco, la gafa. Bueno, hoy en Cositas Breves vamos a hablar sobre 3 cositas breves que puedes aprender en Photoshop. Así que vamos a ello. Número 1. Selección o recorte del sujeto. Ok, en esta cosita breve de Photoshop, estoy seguro que más de uno le ha pasado que de pronto necesita recortar una imagen que quede perfecta para hacer un anuncio, para hacer un motion graphics, yo qué sé, para algo. Tienes que recortar el sujeto del fondo. Pero hacer eso a veces es una tarea que toma bastante tiempo. Por suerte, Photoshop desde el 2019 implementó una herramienta que nos ayuda con esa tarea y lo hace todo mucho más fácil. Veamos. Tengo en pantalla estos 4 ejemplos, de los cuales 2 son fotografías mías y 2 son fotografías que encontré gratuitamente en Freepik. Básicamente lo que quiero mostrar es que de pronto con una fotografía de un fondo más fácil o una con un fondo entre comillas un poco más complejo, aún así el trabajo se puede realizar. Entonces empecemos con este fondo blanco, fondo plano. Vamos a abrirla en Photoshop. Bien, esta fue una fotografía de las que yo hice. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra herramienta de selección, valga la redundancia. Herramienta de lazo poligonal va a funcionar súper bien. Seleccionamos y arriba aparece un submenú donde podemos ver que cambia el tema de los botones y lo demás. Y aparece un botón grande que dice seleccionar y aplicar máscara. Le damos clic y vemos que el entorno de Photoshop por completo cambia. Esto es debido a que a la derecha tenemos un panel de características que podemos ir modificando con el fin de lograr mejores resultados. Pero antes de ir allá, lo primero que vamos a hacer es, ahí mismo en ese mismo botón se transformó y cambió de nombre. Ahora se llama seleccionar sujeto. Le damos clic y básicamente Photoshop lo que va a hacer es interpretar y buscar cuál es ese sujeto dentro de mi imagen. Como pueden ver, creo que ahora tiene más sentido lo del panel de la derecha. Lo que quedó en rojo, amigos, ustedes lo pueden cambiar del color que quieran y es esto que está aquí a primera vista, donde dice modo de vista, ver. Hay varias opciones. Usted puede pasarlo a negro, papel cebolla, es decir, transparente, blanco y negro como para ver totalmente el borde, o todo en blanco, en fin. A mí me gusta superponer porque puedo elegir el color y realmente entender cuáles son los límites del objeto. Por ejemplo, aquí donde dice color, yo lo puedo pasar, yo que sé, a este verde full fuerte y aún así puedo entender, ok, ya recorto por aquí hizo falta un poquito, etc. Detección de borde y perfeccionamientos globales son herramientas que te ayudan a mejorar esa selección de sujeto que hace Photoshop, pero no quiere decir que está bien o está mal. Esto básicamente siempre va a cambiar o va a depender del objeto que estés seleccionando. No hay una regla para eso, así que yo honestamente les recomiendo que lo hagan como mejor crean ustedes que les va a funcionar. Es decir, prueba y error. Lo importante es que más del 90% de la imagen está totalmente seleccionada. Básicamente Photoshop hizo un gran trabajo por nosotros, así que ahora es mucho más fácil. Entonces, al final de este submenú de la derecha, vamos a encontrar ajustes de salida. Y algo que yo sí les recomiendo es que en sus ajustes de salida, aquí donde dice enviar a, seleccionen donde dice nueva capa con máscara. Esta selección en una nueva capa con una máscara y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero primero le damos OK y miren, aquí en el panel de capas podemos observar que la capa original se ocultó y la nueva capa con una máscara adentro y el recorte está disponible. Pero vamos a repetir el ejercicio con otra fotografía. Esta que tiene, digamos, un nivel de complejidad un poquito más alta. Esta fotografía también es de las que yo hice, como pueden ver tiene un reflejo y lo demás. Con esta herramienta de lazo poligonal, seleccionar y aplicar máscara y luego seleccionar sujeto. Y miren el trabajo tan interesante que hace Photoshop por nosotros. Y lo que vamos a hacer es darle OK. Y nuevamente Photoshop hizo el trabajo. Muy bien, y así de simple borramos el fondo de esta imagen.
Y la segunda cosita breve de Photoshop que vamos a aprender hoy son los objetos inteligentes. Cuando tenemos nuestra imagen seleccionada, perfectamente recortada, yo personalmente les recomiendo que conviertan esta capa a un objeto inteligente. Pero vamos a definirlo. En mis propias palabras, un objeto inteligente básicamente es un objeto o una capa en Photoshop que tiene la característica de no sufrir daños o alteraciones que produzcan pérdida de información en sus píxeles. ¿Cómo así? Básicamente, esta capa adquiere como un escudo o una subcapa donde cualquier efecto, cualquier plugin, cualquier alteración que tú quieras hacer sobre esta capa va a estar siempre en esa subcapa y no directamente en el objeto como tal. Y volviendo al ejemplo de la botella, podemos ver que bueno, ya tengo mi objeto seleccionado, está todo perfecto, ahora lo quiero utilizar, pero antes lo vamos a convertir en un objeto inteligente. Entonces a nuestra capa, clic derecho, convertir en objeto inteligente y boom. Lo primero que podemos observar es que los bordes con los que podemos alterar o modificar la escala o el tamaño del objeto cambian de tener todo el canvas a solamente estar seleccionando el objeto. Esa es como la primera característica que podemos observar. La segunda es que nuestras capas cambiaron. Donde estaba la máscara de capa, ahora se volvió un solo objeto y abajo tiene como un icono pequeño azul, como con una hoja doblada. Eso lo que nos indica es que nuestra capa ahora mismo es un objeto inteligente. Lo chévere de esto es que cualquier alteración que hagamos no va a estar directamente hacia el objeto, sino como en una subcapa. Veamos un ejemplo práctico. Voy a tomar mi capa que ya recorté, que ya convertí en un objeto inteligente y voy a llevarla hacia otro lado. Clic derecho, duplicar y me lo voy a llevar hacia otra pestaña donde estoy trabajando un diseño. Entonces tenemos esto. Ups, se quedó por acá. Digamos que estoy trabajando este diseño o este post para redes sociales donde está la foto del whisky que es el protagonista aquí y también ese texto que dice prohibido. Claramente se me lo inventé, esto no es una campaña real ni nada por el estilo. Pero para agregarle un poco más de realismo le agregamos una pequeña sombra. Ahora, otra característica del objeto inteligente, como les decía, es que podemos agregar configuraciones sobre este objeto o hacer modificaciones, pero van a quedar grabadas en la subcapa y no precisamente dentro del objeto. Por ejemplo, de pronto desaturarlo un poco, que creo que está demasiado saturado para el resto de la imagen. Vamos a hacer eso. Imagen, ajustes, tono y saturación. O sea, de pronto podemos desaturar un poquito para bajarle la intensidad y a lo que le demos OK, veamos cómo automáticamente se crea una subcapa que afecta directamente a la capa, pero no al objeto como tal. No va a realizar ningún tipo de daño o alteración. Y listo, pasando a nuestro último, pero no menos importante, cosita breve número 3 de Photoshop o nuestro tip número 3, que sería cómo preparar un archivo para impresión, pero una impresión a gran formato. Cuando estamos trabajando en digital estamos en RGB y cuando vamos a imprimir CMYK, eso está claro, ¿cierto? Entonces muchachos, primero es tener en cuenta cuál es el tamaño que te pidió tu cliente. En este caso, para este ejemplo, el cliente dijo que quiere una impresión de ese diseño que hicimos de 2 metros por 3. Entonces, yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Vamos a crear un canvas nuevo de 200 por 300 milímetros y con una resolución de 300 píxeles o 300 dpi. Pero ¿por qué milímetros y no centímetros directamente? Porque básicamente estamos haciendo o creando un archivo que se pueda escalar al momento de imprimir, un archivo relativamente ligero, un archivo que no molesta, un archivo que no pesa, un archivo que podemos trabajar fácilmente en nuestro Photoshop si necesitamos hacerle una modificación y no tiene que ser un archivo gigante que consume muchísimos recursos. Tal vez no tienes un computador con muchísima memoria RAM y esto vendría muy bien para ti. Así que en este ejemplo vámonos con 200 milímetros y 300 milímetros de alto, una resolución de 300 dpi y recuerda que para impresión vamos a utilizar modo de color CMYK. Le damos crear y tenemos este magnífico, nuevo y flamante espacio de trabajo o canvas donde vamos a poner todos nuestros archivos para allá. Y aquí es donde viene lo bueno. Vamos a darle guardar. La campaña que nos inventamos se llama prohibido.
y las medidas era 200 por 300. El tipo de archivo, muchos mandarían un Photoshop. Yo no quiero correr el riesgo de que de pronto cuando lo abran se mueva una capa, ocurra una modificación. No quiero pasar por ahí. Yo les recomiendo .tif. TIFF es un formato muy interesante porque puedes comprimir bastante información en un archivo ligeramente pequeño. Entonces activamos el perfil que previamente Photoshop nos había indicado y le damos en guardar. Y aquí es donde está el dinero, amigos. En esta pequeña ventanita, comprensión de imagen, LZW en casi todos los casos. No queremos un .zip porque de pronto, mire lo que dice. Algunos archivos puede hacer que se demore, de pronto algún computador no tiene la última versión, etc. LZW va a comprimir toda nuestra información de nuestro diseño en un formato amigable y estándar. Entonces vámonos con el estándar LZW. Orden de píxeles, así está bien intercalado. Orden de bytes. En mi caso yo estoy en PC, lo dejo en PC. Quizás tú quieras probar con Macintosh si estás en un Macintosh. Y aquí es donde viene lo bueno también. Comprensión de capas. Puede ser RLE, puede ser zip, pero yo les recomiendo descartar capas y guardar una copia. Quiere decir que nuestro archivo no va a tener todas esas capas con las que estamos trabajando, las va a eliminar o las va a comprimir en una sola capa. Y eso es lo que vamos a hacer. Le damos OK y listo. Se ha guardado un nuevo archivo de TIFF con nuestra imagen de 200 por 300 y cuando la persona o el lugar de impresión lo reciba, lo único que tiene que hacer al montarlo en el software de impresión es escalarlo al 100% y listo. Tienes un archivo relativamente ligero, lo puedes enviar por correo sin ningún problema, no va a haber pérdida de información, ni de tamaño, ni de calidad. Eso te lo garantizo. Y bueno, eso fue todo por hoy en este video. Gracias por llegar hasta el final. Si no te has suscrito, por favor suscríbete y compártelo con un amigo porque quizás le pueden servir estos tips. Y nosotros nos vemos en una próxima. Recuerda que estamos aquí para crear.